Jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Osvaldo Luque Liendo, profesor de Ciencias Sociales. Y antes de iniciar el primer tema de este curso de Ciencias Sociales para el segundo año de secundaria, creo que es bueno e importante contextualizar, ubicarnos en el tiempo y en el espacio y hacer una pequeña remembranza de lo que se hizo el año pasado para poder entender la continuidad o la continuación de la historia justamente en este segundo año. Por eso vamos a mostrarles un pequeño resumen sobre lo que hicimos el año pasado y podamos entender justamente el tema o el primer tema que vamos a desarrollar a través de esta plataforma virtual y podamos entender y podamos enlazar este proceso histórico, porque todo proceso histórico está enlazado, no es aislado, y poder iniciar así pues nuestro tema o nuestro primer tema del segundo año en el curso de Ciencias Sociales. Tenemos que recordar primero las edades de la historia universal que hicimos el año pasado, o que tuvieron que hacer el año pasado para los alumnos que de repente son nuevos. La historia universal prácticamente se divide en edades, y estas edades que se plantean y que se estudian siempre son pues la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, lo cual ya no vamos a desarrollar porque eso se hizo en el primer año de secundaria, pero tenemos que centrarnos justamente en la edad antigua. Recordemos que durante la edad antigua, el periodo que abarca la edad antigua es desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Y qué temas se desarrollaron? Recuerda, en esta primera edad que se desarrolla en el primer año de secundaria, desarrollamos las civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, Fenicia, hebreos, persas, chinos, hindúes. Luego pasamos a Grecia y finalmente terminamos con Roma. En este año tenemos que centrarnos en la caída del Imperio Romano de Occidente, cuáles fueron los factores que provocaron el fin de este gran imperio que había abarcado grandes territorios, un vasto territorio que corresponde justamente a todo lo que es Europa, norte de África y parte del Medio Oriente. Cuáles fueron los factores que provocaron la caída del Imperio Romano y que esto provocó el inicio de una nueva etapa en la historia universal conocida como la Edad Media, que es lo que vamos a desarrollar justamente durante este año, y todo lo que concierne y todos los hechos que se dan durante este periodo conocido como la Edad Media, y donde va a destacar justamente un nuevo sistema político, social y económico conocido como el feudalismo. A continuación veamos el siguiente video muy ilustrativo que explica justamente uno de los temas importantes que dan inicio a este nuevo periodo de la historia universal. El Imperio Romano marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, porque fue una civilización que dio origen a grandes cambios e influyó en muchas culturas. Desde el inicio mismo del imperio, en épocas de Augusto, en los primeros años de la era cristiana, las relaciones imperiales con sus vecinos, los germanos, habían sido en general pacíficas y hasta amistosas. Durante 400 años, a través de las fronteras formadas por los ríos Rin y Danubio, se había producido un lento pero continuo avance de estos pueblos. Incluso el ejército romano reclutaba soldados germanos y luego les confiaba la defensa de sus fronteras. Ocurre que por la extensión del imperio era muy difícil de gobernar y administrar. ¿Y por qué se generaron enemistades? ¿Esos pueblos germanos atacaron al Imperio Romano? Sí. A finales del siglo IV comenzó una gran agitación en el mundo germano por la brusca llegada a las llanuras del oriente europeo de los hunos. Esta irrupción obligó a los germanos a invadir territorios romanos. Pero si era tan grande el Imperio Romano como para controlarlo, ¿por qué no lo dividían para manejarlo mejor? Sí, esa división se hizo. El imperio fue dividido en dos, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. El primero con capital en Roma y el segundo con capital en Bizancio.
Este último pudo mantenerse hasta 1453, mientras que el de Occidente solo resistió hasta el 476. En ambos casos, la caída se produjo por el avance de otros pueblos. Casi 1000 años de diferencia. Sí, imagínense la importancia de estos hechos que los historiadores utilizan las fechas de las caídas de los imperios para dividir las edades históricas. El 476 marca el fin de la antigüedad y el comienzo del medioevo, y 1453 marca el fin de esta última y el comienzo de la modernidad. Evidentemente, los cambios producidos fueron muchos. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. ¿Tuviste visitas ayer? Sí, vino un amigo de mi papá de la infancia. Él es el del interior del país. ¡Ah, qué bueno! Sí, pero pasó algo que no puedo comprender todavía. Estuvimos mirando fotos de donde vive él, con unos paisajes fantásticos. En un momento yo dije, ¡qué bárbaro! Y el señor se incomodó mucho. No sé por qué. Solo me dijo que averiguara el significado de la palabra bárbaro. Hasta donde yo sé, significa estupendo, fantástico, ¿no? Sí, Lucy, en algunos lugares significa eso, pero en el interior del país tiene otro significado. ¿Ah, sí? Sí, y ese significado está vinculado con los grupos que provocaron la caída del Imperio Romano de Occidente. Decir qué bárbaro no siempre es sinónimo de espectacular. Claro, pero eso depende del contexto. Para nosotros puede significar que algo es espectacular o grandioso, pero para otros tiene el sentido que tenía en su origen, lo salvaje, lo inculto, tal como lo utilizaban los romanos para referirse a los pueblos germanos. Ahora entiendo por qué el amigo de papá se molestó tanto. Jamás hubiese pensado que algo tan simple como la palabra bárbaro me iba a enseñar tanto. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula T65 y no olvides suscribirte a nuestro canal.